Bueno, Lorena ha venido hoy a ofrecernos una charla muy interesante sobre la libre expresión. Hemos visto últimamente casos que han ocurrido tras manifestarse en contra del gobierno español y tras manifestarse en contra de algunos personajes públicos que se han manifestado en contra o que han hecho críticas a través de las redes y pues los han llevado a los estrados. Entonces es un tema muy interesante porque a pesar que son redes que nos permiten la libertad, la justicia se ha encargado de minimizar y de crear una brecha para que no podamos decir lo que nosotros pensamos. Y pues ella nos ha mostrado unas diapositivas haciendo una comparación de la diferencia entre la libertad de expresión que hay en Latinoamérica versus la libertad de expresión en países que son un poco conservadores en ese sentido. Desarrollamos con Lorena un taller de libre expresión en el que cada uno decíamos lo que pensábamos y luego fue analizado por un amigo de nosotros que también tiene mucho que ver en la parte de los medios. Entonces a la final sacamos un balance de las cosas positivas y negativas que hay en cuanto a la forma en cómo nos expresamos, a lo que se puede decir, a lo que no se puede decir, porque queramos o no hay que tener un filtro. A la final no podemos decir cada cosa que se nos ocurre y aunque quisiéramos, tristemente vivimos en una sociedad que todavía vive un poco castrada. Bueno, gracias a Jenny por la reunión que hizo acá en los Palmitos de los Jóvenes. Pudimos entender que los medios de comunicación están sobreabundando actualmente en nuestra actualidad, en nuestra cotidianidad. Pues. La importancia de estar formados en estos temas es tan grande porque entendemos la libertad que tenemos. Es también hacernos saber que toda esa información necesita de criterio, de reflexión y de profundización. Lo digo porque actualmente la libertad se ha llevado al punto de hacer lo que querramos, teniendo en cuenta los valores y midiendo hasta dónde esa libertad se puede manejar sin pasar a la libertad del otro. Gran convocatoria, no te pierdas este maravilloso taller, La libertad de expresión en Colombia. Tallerista Ailín Perdomo Salas, estudiante de Comunicación Social, UNAD, Cartagena de Indias, 2 y 13 de abril de 2018. Bienvenidos al taller Libertad de expresión en Colombia. ¿Qué es libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Tenemos derecho a expresarnos sin ser juzgados o maltratados. Sin embargo, debemos respetar a las personas, pensar antes de hablar, no calumniar ni pretender ofender con lo que decimos a los demás. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Libertad de prensa. Los medios de comunicación son útiles e importantes en la sociedad. La información transmitida por estos siempre nos contextualiza, nos informa y nos muestra la realidad. Ellos tienen el derecho y el deber de investigar, informar y servir como mediadores. Los medios deben ser los aliados de los ciudadanos. Estos deben preocuparse por cuidar nuestros derechos y luchar por un país más justo y democrático. La libertad de expresión en Colombia se encuentra amparada por el artículo 20 de la Constitución Política Colombiana, de igual manera por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresiones. En la sociedad actual, se maneja un prejuicio en torno a esta libertad de expresión, ya sea por un pensamiento o por una opinión que se da que pueda ofender a terceros. A través de los medios de comunicación se manejan restricciones o políticas que impiden que esta libertad de expresión sea llevada a un buen término, ya sea por la influencia de partidos políticos o de intereses particulares. En la ciudad de Girardot, donde se desarrolló este taller de libertad de expresión, se evidencia que los jóvenes no tienen
una idea clara en torno a qué trata la libertad de expresión, sus beneficios y asimismo sus restricciones. A través de esta charla y de diferentes actividades desarrolladas, los jóvenes manifiestan que la libertad de expresión no se lleva de la mejor manera en su ambiente social, ya sea en los salones de clase o en los barrios donde habitan. Esto es evidenciado ya que al momento de preguntarles cuál era el punto de vista que tenían sobre la libertad de expresión, muchos se quedaban callados o no sabían qué responder. Les quedó abierta la invitación a estos jóvenes para que de ahora en adelante ejerzan este derecho a la libertad de expresión. Hola, ¿qué tal amigos del curso Legislación de la Comunicación? Mi nombre es Daniel Sarmiento Vázquez y desde la ciudad de Cartagena les envío un informe de lo que fue la realización del taller Libertad de Expresión aplicado a algunos de los habitantes del barrio Nelson Mandela al sur de nuestra ciudad. Empecemos. Comúnmente tienden a confundirse los términos libertad de expresión, libertad de información y libertad de prensa. Por esta razón, el reto principal de este taller fue lograr establecer las verdaderas diferencias que existen entre estos dos temas, aún sabiendo que tienen mucho en común. En dos secciones denominadas Libertad de Expresión en América Latina y los retos, desafíos de la libertad de expresión, en un lugar adecuado y por un espacio aproximado de 2 horas, el desglose del tema se tornó interesante. Hubo espacio para preguntas y el despeje de dudas al respecto. Se realizaron otro tipo de preguntas a los asistentes con ánimo de hacer una especie de balance o conclusión. Y por último se realizó correctamente el proceso de evaluación.